Hola, somos La Muela del Juicio Podcast, un espacio donde tendremos de invitados a los principales actores de la amplia comunidad de la salud bucal. Y con ustedes, el doctor Jeffsy Beltré y la doctora Elisa Ramírez. Bienvenidos sean todos a un episodio más de su podcast favorito, La Muela del Juicio. Gracias por todos sus comentarios, por todo lo que siempre nos dicen. De verdad que nos llena de mucha satisfacción. Y como siempre, hoy nos fuimos lejos, Elisa. Beltré, eso es como un cliché tuyo. Sí, porque es como lo que yo siempre digo, para iniciar y soltar. Tú sabes que uno tiene que soltar al inicio. Entonces, de verdad que muy contento. Hoy nos fuimos a nivel internacional. Beltré. Nuestro primer invitado internacional. O sea, no. ¿Y qué invitada nosotros tenemos hoy? Pero primero que nos sigan en las redes sociales. Así es, recuerden, @La Muela del Juicio Podcast en Instagram, en YouTube y también en Spotify. Nos dan like, se suscriben para que sepan quiénes son nuestros invitados y así puedan escucharnos, vernos, compartirlos y todo eso. Elisa, ahora, los invitados que tú traes sí, te están haciendo famosos. Bueno, a todos, porque ya tú dices que en los supermercados te mandaron saludos del supermercado. No, eso de verdad que nos llena de mucha satisfacción y sí, de verdad que sí. Queremos darle las gracias porque el invitado de hoy ha hecho un periplo. Sabes que cuando traemos invitados internacionales aquí, lo llevamos a todos lados para que así la gente lo disfrute, lo conozca y sepa todo de su trayectoria. Yo definitivamente estoy súper contenta de tener esta invitada en el día de hoy. Además de todo, Beltré, óyeme, las mujeres aquí están, ya tú sabes, ¿verdad? Sí. Nosotros aquí hemos traído diferentes mujeres que la verdad tienen una categoría muy alta, pero la de hoy, Beltré, bueno, yo la verdad tengo 2 días compartiendo con ella y he tenido una experiencia muy gratificante. He aprendido mucho de esta persona y hoy vamos a conocerla. Una persona que viene desde Costa Rica, que ya me inculcó un poquito de amor por su tierra, que quiero ir a conocer. Con nosotros hoy tenemos la doctora Silvia Gudiño Fernández. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y saludos para todas las personas que nos ven desde donde estén. Vamos a darle las gracias a nuestro enlace. Claro, al doctor Ronnie. El doctor Ronnie Joubert, que fue quien nos trajo esta querida invitada y que ha estado en el país compartiendo con muchos estudiantes, con universidades, que vino por la presentación de su libro, que de verdad vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y lo que sí nos gustaría es que nos cuente cómo llega la odontología. Cuéntenos también de cómo es esa integración a las universidades en Costa Rica para darnos una idea, ya que conocemos todo lo local, pero ya a nivel internacional nos gustaría saber esa información también. Muy bien. Vengo de Costa Rica, ubicada en el corazón de Centroamérica. Sí. Mi país, para dar un poquito el marco referencial geográfico, está ubicado en el centro del continente americano. Tenemos Océano Atlántico y Pacífico, tenemos una extensión territorial muy similar a la que tienen ustedes en República Dominicana, pero tenemos más o menos la mitad de los habitantes. Mi país tiene el 5 o el 6% de toda la biodiversidad del mundo. Y eso se debe a que desde hace muchos años se ha hecho un esfuerzo sostenido por trabajar con energías limpias y por preservar el medio ambiente. Más o menos el 37% de nuestro territorio son parques nacionales, reservas biológicas o zonas protegidas. Entonces, el pueblo costarricense, por definición, es ecológico, o sea, protegemos el medio ambiente a ultranza, somos ¿cómo se dice? No tenemos ejército, desmilitarizados. Exacto. Y además de eso, la educación y la salud son parte fundamental de nuestro quehacer y de nuestro orgullo. El ejército fue eliminado desde el año 1948 y eso se dedica, ese dinero que antes se invertía en la industria de la guerra, hoy se dedica entonces a otras cosas. Entonces, ese es mi contexto, digamos, social. Geográfico y cultural. Claro. Luego yo ingreso al mundo de la odontología porque tenía un ortodoncista que era profesor universitario
durante mi adolescencia y me encantó. Yo le preguntaba cosas en la consulta cuando iba a hacerme mi chequeo mensual y él como decimos en Costa Rica, me daba pelota. Quiere decir eso que respondía con agrado a las preguntas que yo tenía. En mi familia no hay dentistas o no habían antes dentistas, pero luego me casé con un odontólogo que iba unos años adelante mío y pues hemos formado una familia de dentistas. Pero antes de llegar ahí, doctora, nos enteramos que usted es la segunda hermana de 4 hermanos. Es correcto. Y que sus 2 hermanos más pequeños son gemelos. Son mellizos. Mellizos. Sí. Y que hay uno de sus hermanos con el cual usted tiene más parentesco. Sí. Entonces queremos que nos hable un poquito de su infancia para conocer de dónde usted viene y por qué proyecta tanta seguridad y tanta inteligencia emocional. Bueno, nosotros somos efectivamente una familia de 4 hermanos. Mi hermana mayor, que es filóloga y abogada, reside en Canadá. Ella se fue a estudiar allá y se quedó. Luego sigo yo, que soy el sándwich, el típico sándwich. Y luego siguen mis hermanos mellizos, que cumplieron años ayer. Así que felicidades a mis hermanitos amados. Entonces, mi papá, desde que nosotros estábamos chiquititas, a mi hermana y a mí, que éramos las mayores, nos inculcó que nosotros teníamos que ser excelentes en lo que decidiéramos hacer, que estudiáramos y que fuéramos independientes económicamente. Nos dio un impulso extraordinario desde ese punto de vista. Mi mamá, por su parte, era ama de casa, más machista que mi papá, mi mamá. Ella no le hacía tanta gracia que nosotros fuéramos tan aguerridas y tan líderes, digamos, en nuestro colegio, en nuestra escuela, en nuestra comunidad. Pero recibimos ese gran impulso muy fuerte por parte de mi papá, quien era un empleado público. Él trabajaba para la Seguridad Social. Él era el proveedor general en el momento en que la medicina en mi país estaba centralizada, todo en algunos departamentos. Él era el jefe de aprovisionamiento y de mi papá aprendimos la honradez a toda costa, el trabajo en los servicios públicos, exactamente con el compromiso como si fueran un negocio privado, la rectitud en las actitudes de la vida. De mi mamá aprendimos el orden, la disciplina, una mujer que pese a que había llegado solo hasta 3er año de colegio, porque en su tiempo no le dieron la oportunidad de estudiar porque era mujer, entonces no pudo graduarse del colegio, pero era una mujer supremamente inteligente y muy buena madre, muy dedicada al hogar completamente. Entonces, esos son mis antecedentes familiares. Wow, ¿cómo se ve el cambio de una generación a otra inmediata, donde antes las mujeres se quedaban en un nivel de educación que a veces ni llegaban a la universidad, y en una generación tan inmediata como una mujer como usted puede alcanzar y lograr tantas cosas a nivel profesional? Pero creo que también tenemos que hablar de la parte del sistema de educación costarricense, porque yo soy producto de escuela pública, colegio público y universidad pública. Wow. En mi país, las universidades públicas son el gold standard. La Universidad de Costa Rica, en la que yo hice mi carrera académica, hice mi carrera profesional también, está ubicada entre las 20 mejores de América Latina, creo que entre las 10 mejores. Y realmente pues el sistema de educación es excelente, funciona. Bueno. Entonces muchas veces hay más éxito proviniendo de la formación pública que de la privada. Claro. Eso es un logro. Es un gran logro. Nos enteramos, doctora, que en su escuela usted se postuló para presidente y eso, pero como que no le fue bien. Es cierto. Di que perdió la doctora. Bueno, pero cuéntenos, doctora, ese tipo de enseñanzas a tan temprana edad, ¿qué le dejó? Bueno, efectivamente, cuando estaba en el colegio, en la educación secundaria,
de la cual voy a cumplir, por cierto, 50 años de graduada. Wow. Y estoy preparando con mis compañeras ahora, el 20 de octubre, tenemos la celebración de los 50 años de egresadas del colegio. Mamá. Entonces, les decía, es un colegio público. En aquel momento, este colegio era solo de señoritas. Luego ya se hizo mixto. Sí. Se llamaba entonces Liceo de Señoritas Anastasio Alfaro. Entonces, cuando estaba en quinto año de mi carrera, de mi educación, me postulé efectivamente para las elecciones y lamentablemente sí perdí. Pero, ¿qué te enseña eso? Eso te enseña la resiliencia, te enseña a no tener resentimientos. Ahora, por ejemplo, que me reencontré con la que me ganó, bueno, fue una gran alegría, o sea, es hermoso poder hablar de algo que en ese momento no salió bien, claro, pero que sí que te deja enseñanzas. Recuerdo que el discurso que yo di por una cosa, claro que me acuerdo del discurso. Algo organizado. Sí. Claro, para poder, digamos, ganar más votos, para poder convencer a las compañeras, pero que lamentablemente no me dieron el apoyo. Sin embargo, eso no me quitó las ganas de seguir colaborando en grupos sociales. Yo pertenecía chiquilla a la Legión de María, luego a la Juventud Estudiantil Católica. Cuando entré a la universidad, siempre fui parte de la Junta Directiva de los Estudiantes, fui vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes. Y luego, pues entonces también fui vicepresidenta del Colegio de Odontólogos. Una persona activa desde muy joven. Muy bien, de verdad que es muy importante saber esas cosas, doctora, porque nos habla mucho de cómo ha surgido y cómo a veces en las adversidades podemos sacarle el lado bueno. Claro, yo pienso que todo en la vida tiene su enseñanza positiva. Eso es y creo que también te enseña en la humildad, ¿verdad? Porque, digamos, yo en esa época del colegio era muy buen estudiante, había recibido premios, tenía un liderazgo importante con mis compañeras. Y bueno, y cuando ocurre una cosa de estas en la que perdés algo que pensabas que ibas a ganar, bueno, es un golpe al ego. Y es una enseñanza de humildad. Diría yo que la lección más importante fue la humildad de decir, no siempre se gana, ¿verdad? Y analizar qué fue lo que pasó. Y bueno, y seguir adelante, ¿verdad? Recoger los pedazos y continuar. Así es. Muy bien. ¿Sabe, doctora, que leyendo parte de nuestras investigaciones que hicimos de usted, sí nos gustaría que nos hable de la forma de ingresar a estudiar odontología? Sabemos que allá dan exámenes y eso, que estamos locos que aquí eso simplemente, ¿verdad, Elisa? Para poder controlar. Para que aquí la gente nos diga, ¿qué es lo que quiero estudiar? Y en la universidad diga, ponme ahí en odontología. O sea, queremos que usted nos cuente, en caso de no haber sido aceptada, ¿qué otra cosa le hubiera motivado a estudiar o algo? A mí, bueno, vieran qué interesante. Les contaba ahora de mi formación en el colegio. En la época en la que yo estudié, nos graduábamos en ciencias o en letras. Ya luego eso se quitó y todo el mundo hacía una formación similar. Yo me encantaban las letras, me encantaba la literatura, la historia, y yo iba a hacer una carrera de ciencias porque yo había decidido estudiar odontología, como les contaba, desde segundo año del colegio. Yo iba a ser dentista. Entonces, vean qué interesante, en ese momento, al llegar a tercer año, que era cuando había que tomar la decisión de si tomaba ciencias o letras, yo tomé letras. Contrario a todas las compañeras que van a hacer carrera de ciencias, porque pues ahí te ibas a fortalecer en química, en física, en biología. No, a mí me encantaban las letras y en ese momento, siendo una chiquilla de 15 años, yo decidí entrar a letras porque yo dije, nunca más voy a tener la oportunidad de aprender sobre estas cosas que me encantan porque mi vida va a estar dedicada a la ciencia y sobre lo que más voy a leer y me voy a formar es en ciencias. Por esa razón entré a letras. Cuando entré a la universidad, entonces, ¿cómo se hace en Costa Rica el proceso de admisión? En la universidad pública. Cuando yo estudié odontología, la única opción para estudiar la carrera era en la universidad pública. Luego, más adelante, como en los años 80, se abrieron las otras universidades, de modo que en este momento hay 4 universidades que imparten la carrera de odontología. El Gold Standard, la más prestigiosa y la
larga duración y formación humanística es la de mi alma mater, que es la Universidad de Costa Rica. Entonces, allá vos, cuando estás en el colegio, en quinto año, se hacen las ferias vocacionales, en donde las facultades preparan, digamos, stands para que los estudiantes que se están graduando lleguen y para tratar de convencerlos y traer gente para que estudien nuestras carreras. Los estudiantes deciden qué van a hacer. Ese sistema tiene el inconveniente de que la gente tiene que decidir la carrera que va a estudiar muy joven, sin estar muy seguro de qué es lo que va a estudiar. Ya ingresan con 3 carreras, digamos, escogidas, que en el caso mío fueron odontología, microbiología y psicología. Esas eran mis tres carreras. Entonces, entras a la universidad a llevar humanidades, que es la formación humanística que te da, donde llevas literatura, historia de la cultura, filosofía, llevas la cultural, la deportiva, y empezás a llevar las materias básicas de una carrera que en mi caso, en la universidad pública dura 6 años, en las universidades privadas dura 4 años, con la diferencia de que la universidad trabaja por semestres y las universidades privadas trabajan por cuatrimestres. Entonces, nosotros tenemos en las públicas más periodo de vacaciones, que en las privadas se puede hacer de forma continua, y también por eso es que la carrera en las universidades privadas es más corta. Okay. Entonces, muy joven la gente tiene que decidir cuál es la carrera que va a seguir, y eso presenta el inconveniente de que si luego querés cambiarte de carrera, es muy difícil, porque dependés de cupos muy pequeños, que son solo 2 o 3 por año, de la gente que haya dejado, el cupo ya estaba lleno, que haya dejado la carrera, y se entra por un sistema de puntuación. Para entrar a odontología requerís cierto puntaje. Es de las carreras que requieren más alta puntuación, que son las de ciencias. Medicina, odontología y microbiología son las que requieren más alto puntaje. Es más fácil entrar a estudiar ciencias sociales, por ejemplo, cualquiera de las carreras de ciencias sociales por la puntuación que se requiere. Muy bien. Bueno. Y en caso de no haber entrado, ¿habría elegido microbiología o psicología? Es correcto. Pero tomó algo en su especialidad relacionado con la psicología. Con la psicología y con la microbiología, porque exacto, yo he hecho mucho estudio en la parte de microbiología. Una de las líneas mías de investigación es precisamente la parte de la bacteriología en la cavidad oral de los niños. Entonces, he hecho estudios de colaboración con la Universidad de Puerto Rico sobre estudios de Streptococcus mutans en niños de 12 a 24 meses, por ejemplo. Entonces, siempre he tenido mucho vínculo con la Facultad de Microbiología. Y de hecho, el capítulo 3 de mi libro, que luego comentaremos de él, lo coescribo con el decano de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Definitivamente un comentario que me hizo una persona que investigué ayer, ¿verdad? Uh-huh. De que usted tiene una personalidad que si dice voy por ahí voy, y queda evidenciado en su paso por la vida, de que cuando usted dice me fui por ahí, arranqué. En el momento que alguien tiene que redireccionarla, ¿cómo usted maneja esas situaciones? Creo que tengo la madurez emocional como para escuchar las críticas, escuchar los comentarios, las sugerencias, y sí escucho. Y si tengo que rectificar, rectifico. Pero efectivamente soy una persona de metas. Si yo me propongo algo, voy a trabajar por eso hasta las últimas consecuencias. Eso sí, tengo esa tenacidad y esa claridad. Y a veces la gente me pregunta, pero ¿usted cómo hace, verdad, para hacer tantas cosas? Y yo le digo, creo que trabajo más de lo que trabaja el promedio de la gente. O sea, estoy dispuesta a trabajar lo necesario para lograr mis objetivos. Y así lo hago. Muy bien. Usted sabe, doctora, que ya en la carrera nos gustaría saber por qué odontopediatría. ¿Por qué la motivó? ¿Qué le inclinó a irse por esa especialidad? Y si había alguna otra que durante los estudios le llamara la atención también. Interesante pregunta. Me llamó mucho la atención endodoncia. Siempre me llamó la atención endodoncia. Pero llego a odontopediatría casi que por
Sí, por vocación. Siempre me encantó odontopediatría, pero fue la oportunidad de posgrado que se me abrió. En el año 80, mi esposo había sido aceptado en el Hospital Infantil San Rafael, que es un hospital pediátrico que solamente tiene las especialidades de odontopediatría y ortodoncia en el área de infantil y adolescencia. Él fue aceptado en el año 80, yo en el año 79 me había egresado de la universidad, entonces todavía no podía aplicar para posgrados. Entonces, él fue aceptado en el 80. Perdón, doctora, ¿aquí estaba ya casada o eran novios? No, ya estábamos casados. La doctora se casó muy joven, ¿verdad que Me casé de 22 años cuando estaba en quinto año de carrera. De la carrera de odontología, y me casé con un colega. Nos conocimos en la facultad. ¿Y cómo se enamoraron? Porque creo que mucha gente quiere saber cómo se enamoraron. Bueno, esa es otra historia que me encanta. Ay. Fíjense que yo entré a tercer año de carrera, que es cuando ya hemos pasado por las humanidades, claro, y hemos pasado por las preclínicas, digamos, de histología, anatomía humana, etcétera. Y ya empezábamos en esa época, porque ahora el programa es diferente, el plan de estudios, empezábamos entonces a llevar propiamente las materias de odontología. Entrábamos a la facultad. Correcto. Entonces, en un paseo de bienvenida que nos hacían a los estudiantes de primer ingreso, que éramos los novatos que estábamos entrando, se hace un paseo de bienvenida que se celebra hasta la fecha. Entonces, hay actividades sociales, hay carreras, hay juegos y luego baile, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en ese paseo, el que hoy es mi esposo de 45 años, era el vicepresidente de la Asociación de Estudiantes. Y entonces, pues yo ya lo había visto cuando nos recibieron, le eché un ojito, ¿verdad? Pero yo tenía novio. Entonces, bueno, le eché el ojito, pero hasta ahí, ¿verdad? Llegamos usted quería ser primera dama. ¿Verdad? Bueno, sin saberlo a nivel consciente, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, llegamos al paseo y veo yo que en las competencias, que eran competencias de parejas, entonces mi esposo tenía de compañera de competencias a una compañera suya que tenía una minusvalía muy importante porque había padecido polio y andaba en silla de ruedas. Entonces imagínate que, bueno, un odontopediatra con corazón ya de odontopediatra, ¿verdad? En ese momento lo veo yo, que él en las carreras de todos iban con sus compañeras todas atléticas, ¿verdad? Claro. Ya me lo imagino a vos ahí con la más linda de todas ahí, ¿verdad? Pero no, él llevaba en su espalda a su compañera en la competencia. Y a mí eso me conmovió, ¿verdad? Porque, bueno, porque él era un atleta. Es decir, era una persona que hasta la fecha es un atleta. Entonces, me gustó muchísimo eso. Luego me enteré de que era el mejor estudiante de su generación. Ay. Y luego a mi otro novio lo fui dejando en el olvido. Ay, Dios mío. En el olvido vi que había futuro ahí, como para trazar planes a largo plazo. Y a los 2 meses exacta de conocerlo, terminé con el novio que tenían hasta ese momento y empezamos a salir. Ay, pero mi marido, entonces no éramos novios porque él estaba como había tenido como una relación mal, había terminado mal, estaba como medio traumatizado. Tuve que llegar yo a rescatarlo de esa depresión, ¿verdad? A implementar su psicología no estudiada, Tuve ¿verdad? que sacarlo de esa situación en la que se encontraba. Y entonces, pues sí, efectivamente. Aquí le decimos tóxica a esa mujer. Efectivamente, había tenido una mala historia. Tóxica. Y entonces, fíjense qué interesante, porque entonces él me decía, en aquella época, yo viniendo de una familia muy tradicional, que él no quería compromisos, todo es prestado. Ay. Así me decía, ¿verdad? Pero yo le vi futuro, de verdad que yo le vi futuro. Yo dije, no, aquí voy porque... Ahí se implementó, claro. No, yo vi el asunto, yo dije, me encanta, es excelente estudiante, aquí hay un futuro que podemos construir juntos. Y bueno, y todo fue prestado
durante 2 años, desde que nos conocimos hasta que nos casamos, pasaron 2 años. Okay. No tuvimos noviazgo. Oh. No fuimos novios nunca, según él, ¿verdad? Se brincaron pero a mí estaba clarísimo. Exacto, él no lo sabía, pero usted Él no sí. lo sabía, pero yo tenía clarísimo que era el hombre de mi vida. Ay. Bueno, pues vamos a retomar entonces donde dejamos ahorita, que nos fuimos en chisme. Es cierto. Donde dejamos ahorita, porque se inclinó entonces a odontopediatría. Entonces, él fue aceptado en el programa de ortodoncia para ir a estudiar a España. Llegamos, entonces yo estaba haciendo el servicio social obligatorio. En aquella época era obligatorio, ya hoy en día no. Y entonces pedí permiso, pedí dispensa. Nos fuimos para España. El programa de odontopediatría ya tenía el cupo lleno de estudiantes. Hice muy buenas migas con la profesora y yo le dije, profesora, permítame venir de oyente. Era lo que estaba ahí y me empecé a ver aquello y me encantó más de lo que me había gustado durante el grado. Y era lo que tenía en ese momento en la inmediatez la posibilidad de hacer. Tuve la madurez de aceptar lo que en ese momento se me ofrecía, porque entonces la profesora pues me dio mucha pelota, dijo, esta es una buena estudiante, y sí, efectivamente, graduación de honor, y entonces me dio la posibilidad. Alguien no se presentó de los españoles, no se presentó, quedó un cupo, e inmediatamente ella me dijo, estás dentro. Y así fue como hice odontopediatría. Entonces, de lo cual no me arrepiento. ¿Duraron qué tiempo viviendo 2 fuera años. de Costa Rica? En esa ocasión fueron 2 años. Ok, y luego para regresan. hacer la especialidad. Ok, y luego regresan ¿en qué año a Costa Rica? Regresamos en el 82. En el 83 ya nace nuestro primer hijo. ¿Cómo cambia su vida ese nacimiento de su primer hijo? Ay, absoluta y totalmente. O sea, es interesante, ¿verdad? Porque yo me sentía una mujer muy plena, pero en mi caso en particular, la plenitud de ser madre, la plenitud de llevar esa vida en el seno, que luego repetí en 3 ocasiones más. Tanto me gustó. 4 hijos. Tanto me gustó. Que lo repitió 3 veces. Que tenemos 4 hijos. Me transformó totalmente mi forma de ver la vida y aprendí lo que es el verdadero amor incondicional. Porque creo que el verdadero amor incondicional no es el amor de pareja. Creo que es el amor de los padres hacia los hijos, no de los hijos hacia los padres. Cuando uno tiene un hijo, realmente aprende lo que es amar incondicional, el verdadero amor incondicional, que difícilmente se da en una relación de pareja donde hay muchos altibajos en el camino. Algo importante es saber cómo usted ha conjugado esa parte familiar con esa parte profesional, porque a veces descuidamos hasta la parte personal por alcanzar logros a nivel profesional. Sabemos que usted ha alcanzado muchos logros, pero ¿cuál ha sido ese truco, vamos a decir, para tener un equilibrio en la vida? Sí, creo que no es fácil, porque yo fui llevando al mismo tiempo la familia, que era la prioridad número 1, la carrera universitaria, en la cual pues soy catedrática de la Universidad de Costa Rica, que es la máxima categoría, y que luego les puedo explicar sobre eso, y la clínica privada, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando empezamos con la familia, llegamos a un acuerdo de que mi esposo trabajaba en aquel momento en un hospital en el cual había trabajado haciendo cirugía, era la especialidad que él atendía ahí, y que yo iba a trabajar medio tiempo. Entonces yo acomodé mis horarios para trabajar medio tiempo y para poder estar con los niños, sobre todo cuando eran pequeños, en ese horario. Cuando ya los niños crecieron, fue que yo entré a la docencia, más o menos, cuando ya ellos empezaron con su educación formal, más o menos como el último tuvo 5 años, porque son seguidos, el último de la primera camada, porque luego vino el tiro de esquina, 9 años después. Entonces, creo que sí, que hay que tener tengo un esposo extraordinariamente bueno, un buen ser humano, es un ser humano, realmente una persona muy buena. Solo le faltó darle de mamar a los hijos. Entonces la parte de la responsabilidad de la crianza de los hijos fue siempre compartida. Entonces nunca fue una carga. Bueno. Tener hijos para mí fue una realización.
el logro más importante de mi vida no es mi carrera profesional, no es haber sacado un libro, es mi familia y mis hijos haber formado personas de bien. Eso es lo más importante. Qué bueno. Doctora, usted fue la fundadora de la Sociedad de Odontopediatría en Costa Rica. ¿Qué la motivó a tomar ese emprendimiento, vamos a llamarlo así? Y también, ¿cómo ve la especialidad tanto en su país como a nivel mundial? Tuvimos aquí un invitado que nos comentó que por lo menos aquí en Dominicana estamos un poquito limitados de odontopediatras, sobre todo porque si somos más conscientes debe ser la especialidad de donde haya más abundancia para tener mejor prevención y a su vez que sea en la evolución de los niños, de su cuidado de salud bucal y todo eso. Muy bien. Cuando yo llegué a Costa Rica en el año 82, que tenía entonces 27 años, una cosa así, en Costa Rica creo que eran 4 o 5 odontopediatras. La Academia de Ortodoncia, que es lo que yo veía de mi esposo, estaba organizada desde hacía por lo menos 10 años. La odontopediatría no. Entonces, yo me conversé con otro odontopediatra que falleció hace ya varios años. Y entonces nos pusimos de acuerdo y empezamos a invitar a los odontopediatras primero a un grupo de estudio. Yo era la más joven de todos, la más chiquilla. Primero empezamos a tener un grupo donde estudiábamos temas de odontopediatría. Duramos 2 años con el grupo de estudio y luego él y yo, Rodolfo Barrantes y yo, fundamos la Academia de Odontopediatría. Ya para ese momento éramos 10 o 11, una cosa así. Entonces, yo siempre he tenido claridad de que el gremio debe organizarse. Entonces, yo fundé la Academia de Odontopediatría con Rodolfo, fundé la Asociación de Operatoria Dental y Biomateriales, también soy la presidenta fundadora. Luego, la IADR, la International Association for Dental Research, que había sido fundada pero que no se había inactivado, apenas se fundó, había nacido de una universidad privada, entonces retomé también esa bandera y es una asociación hoy activa que va camino a tener más de 50 miembros en un país tan pequeño. De modo que siempre he tenido claridad de que el gremio debe organizarse, de que logramos más con el poquito esfuerzo de muchos que con el 100% del esfuerzo de una sola persona. Sí. Creo en el trabajo en equipo y he tenido la dicha de encontrar siempre gente con la que he podido compartir mis sueños. Y bueno, lógicamente que hay ahí un liderazgo natural, hay algo ahí en mi manera de ser que me ha permitido pues colaborar con estas entidades que cofundé, claro, o que fundé, y también soy también fundadora del posgrado en odontopediatría de la Universidad de Costa Rica, donde trabajé durante más de 30 años. Y fui coordinadora pues de este programa en varias ocasiones. En ese mismo punto, ¿cómo ve la especialidad entonces a nivel mundial, allá en su país, a estos niveles de Latinoamérica? Bueno, la otra cosa en la que también contribuí fue en la fundación de la Federación Centroamericana de Odontopediatría, en la cual estamos todos los países de Centroamérica. Tenemos una trayectoria de 32 años y creo que la odontopediatría organizada es muy poderosa. Participo en grupos como la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría. Creo que, y también participo en una iniciativa que se llama el OICAL, que es una organización que es parte de la International Association for Dental Research para odontopediatras, para estudios epidemiológicos en niñez y adolescencia de Latinoamérica, donde participamos 10 países haciendo estudios multicéntricos. Los resultados los presenté ayer de algunas de nuestras investigaciones. Qué bueno. Entonces, creo que la odontopediatría tiene un futuro brillante, más ahora, y no solo la odontopediatría, la odontología, porque desde el año 2020
a partir del 2022, fue el año pasado, la Organización Mundial de la Salud hasta ahora reconoce que la caries dental no tratada es la enfermedad más prevalente de todas las enfermedades no transmisibles. Nosotros entramos ya en este grupo de enfermedades no transmisibles, donde entramos con la diabetes mellitus, con los diferentes tipos de cánceres, con enfermedad cardiovascular y con desórdenes mentales. Entonces, en el momento en que ya nosotros entramos con este grupo de enfermedades no transmisibles y viendo la carga que tiene la caries dental en el mundo, que es la enfermedad más prevalente en niñez y adolescencia y en adultez de todas las enfermedades que existen, entonces la Organización Mundial de la Salud dice, hay que hacer algo para contribuir a disminuir la prevalencia de la enfermedad, porque resulta que de acuerdo con los últimos datos de la misma Organización Mundial de la Salud, durante los últimos 30 años la prevalencia de caries dental durante la niñez solo ha disminuido en un 3% y en la dentición permanente solo ha disminuido en un 2.6%, lo cual significa que durante 30 años los esfuerzos que hemos hecho como gremio organizado no han rendido los frutos de producir resultados plausibles, que eso es un tema que sería para otro podcast, me imagino, que habría que analizar de otra manera, pero creo que el futuro de la odontología desde esta perspectiva es brillante porque los países tienen el compromiso de tomar acciones concretas que se están emanando desde la Organización Mundial de la Salud para ser logradas en el año 2030. Entonces, creo que por ahí la cosa está mejor de lo que estuvo durante los últimos 30 años por lo menos. Que esperemos que con esa nueva línea, pues esos resultados den unos frutos Eso es lo que esperamos. Lo que pasa es que gran parte del problema es precisamente que, hablando de odontología, nuestra profesión nace como tal en el año de 1840, que es cuando se funda la primera escuela de odontología, el Baltimore College, en Estados Unidos, y surge como respuesta ante la enfermedad. Entonces, nuestra profesión desde entonces se ha enfocado en la rehabilitación, en la reparación y en reparar el daño de la enfermedad y no en promover la salud bucodental en nuestras poblaciones. Muy bien, yo lo veo excelente y en ese mismo sentido el crecimiento de la odontopediatría es muy importante. Por eso mismo me surge la pregunta de ¿qué usted le puede recomendar a una persona que esté pensando entrar en esa especialidad sobre qué esperar y los retos que va a tener a futuro? Creo que hay que conocer un poco el mercado laboral. Hay que conocer cuántos odontólogos tiene República Dominicana, cuántos de ese grupo de odontólogos son especialistas, cuál es el porcentaje de gente que hace la especialidad, cuál es el número de especialistas y cómo se distribuyen geográficamente en el país, porque generalmente nos concentramos en las zonas de mayor densidad geográfica. Sí, así es. Entonces, el que tiene la vocación de ser odontopediatra de corazón, mi recomendación sería que no trabajen en las áreas densamente pobladas. Lo que yo veo es que los odontopediatras jóvenes que están teniendo más éxito en mi país no son los que persisten en permanecer en las zonas donde se supone que se concentra el segmento de la población que tiene mayor poder adquisitivo, que eso pues es importante para la práctica privada, sino más bien que se desconcentren y que vayan a las zonas donde haya algún potencial económico también para la práctica privada, pero que es donde hay más futuro. Y en mi país, por ejemplo, cuando nosotros llegamos de especialistas, lo que se acostumbraba era
que nosotros fundamos una clínica de la doctora Silvia Gudiño y del doctor Melvin Fernández, clínica de odontopediatría y clínica de ortodoncia, clínica de especialidades en odontopediatría y en ortodoncia. En mi país, hoy en día, los especialistas ya no tienen sus propias clínicas de esa manera, sino que los odontólogos más exitosos, incluidos los odontólogos generales, no solo los especialistas, llevan a los especialistas a trabajar a sus clínicas y los odontopediatras, en mi caso en particular, van ofreciendo sus servicios en diferentes clínicas, en diferentes lugares del país y trabajan por un porcentaje. Es el caso de nuestra hija, María del Sol Fernández, quien es odontopediatra, igual que yo, y entonces ella trabaja en la clínica central nuestra porque ya estaba ahí establecida, pero ella va a 3 lugares diferentes fuera de San José, uno a 1:30, otro a 4 y 5 horas, y ella trabaja en esos lugares en donde le va súper bien, casi que le va mejor que en San José, porque en San José, que es la capital, el mercado está saturado, y sin embargo en las clínicas periféricas le está yendo muy bien. Entonces, creo que sí, que ese es el futuro. En este momento, no, el futuro no. Esta es la inmediatez de lograr una práctica privada más exitosa para las personas que están empezando. En ese sentido, doctora, ¿cómo usted se siente de tener un relevo en la odontopediatría, que es su hija? Me siento muy contenta, pero yo no diría que ella sea un relevo, porque ella es una entidad completamente independiente y completamente diferente a mí, inclusive en su enfoque odontopediátrico. Los temas que a mí me interesan no necesariamente son los que le interesan a ella, pero por supuesto que me siento encantada, me siento feliz de la vida, porque creo que la odontopediatría es una especialidad que da muchas compensaciones emocionales, que da mucha gratificación, que lograr sacar adelante a los niños, un niño que viene traumatizado, que ha sido tratado de una manera tal vez no tan eficiente, ni con todas las técnicas terapéuticas, psicológicas, etcétera, que te llega a la clínica en un estado de que no puedes ni siquiera sentarlo y que luego logras sacarlo adelante, no de que llegue a dormirse en el sillón dental, pero que llegue con la total naturalidad para que se le haga lo que sea. Creo que es de las especialidades más gratificantes y más difíciles también, a la vez, no por los niños, sino por los padres. Claro. En Totalmente ese punto, doctora, nos gustaría que nos cuente sobre su libro, sobre los temas específicos que tratan aquí y por qué un odontopediatra debe tenerlo. Bueno, el mundo de el estudio de la caries dental como enfermedad y sus secuelas, que son las lesiones de caries dental, es lo que nos da de comer a la mayor parte de las especialidades. Y la forma en la que se ha tratado ha cambiado del año 2004 en adelante gracias a la colaboración de los grupos de consenso. Los grupos de consenso son grupos de expertos que se ponen de acuerdo para discutir temas en donde todos somos gallos, ¿verdad? Todos los expertos somos gallos, todos tenemos nuestras teorías, pero lograr sentar a 6 o 7 de los mejores del mundo para que se pongan de acuerdo y para que emitan un criterio común que pueda ser utilizado por todos para que hablemos en un lenguaje en el que todos podamos comprendernos, no es fácil. Eso se logró por primera vez en el mundo de la cariología en el año 2004, cuando salió el ICDAS, que es el Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries, así se llama, que lo que hace es que determina diferentes grados de enfermedad de la lesión de caries, o sea, en los dientes. Entonces, ese fue en el 2004. Luego, estos mismos grupos empiezan a trabajar entre sí o con otras personas y se emiten la nueva definición de lo que es la caries dental, se desechan
las teorías del pasado que no tienen evidencia científica, porque aquí lo importante es que todas estas nuevas tendencias están basadas en la evidencia. Entonces, y se elaboran protocolos de atención clínica que se basan en estudios histológicos, porque los estudios histológicos son el patrón de oro, pero eso nosotros en la clínica no lo podemos ver. Entonces, estos sabios lo que han hecho es que han agarrado la literatura, han agarrado los estudios que se han hecho tanto clínicos como de laboratorio, han unido todo y esto lo integran con los hallazgos clínicos, lo que nosotros como clínicos podemos ver cuando abrimos una pieza dental, y entonces se estudian los tipos de dentina, se estudian los tipos de tejido y se interconecta todo para dar un resultado de ofrecerle al odontólogo alternativas de tratamiento basadas en la evidencia con el criterio de preservar al máximo los tejidos dentales, proteger al máximo el órgano dentino pulpar, no evitar la cavitación tanto por las bacterias como por los dentistas, porque solamente estos dos seres vivos podemos hacer huecos en los dientes, las bacterias y los dentistas, sí, para que ninguno de los dos haga desastres en la boca de los seres humanos. Y se hace entonces todo en torno a una filosofía de mínima intervención. Mínima intervención no significa que la intervención del profesional sea mínima. Lo que significa es que las alternativas terapéuticas invaden en forma mínima los tejidos para preservarlos, todos los que sean remineralizables y todos los que sean reparables. Y lo que se busca es también detener la actividad de las lesiones iniciales. Entonces el libro es un compendio para la aplicabilidad clínica del odontólogo, para que en la intimidad de su consultorio pueda tener ahí todas las herramientas que necesita relativas a técnicas, a diagnóstico, a biomateriales, todo basado en la evidencia, realmente con una actualización, porque ahí sí soy sumamente obsesiva, y si ustedes hubieran podido escuchar las conferencias de ayer, pues toda la literatura que yo presento es realmente de lo último que hay. Entonces el libro está súper actualizado. Es una herramienta de trabajo para borrar del cassette todo lo viejo. ¿Qué es lo que nos está pasando en la odontología? Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Y hay que reaprender. Entonces, y yo ayer concluí mi presentación de la tarde con una diapositiva que decía que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en procurar nuevos paisajes, sino en ver los mismos desde una perspectiva diferente. Y eso es de lo que trata este libro, es brindarle la oportunidad a la gente para que en un libro escrito en idioma español, que no está traducido, y por lo tanto no tiene malas traducciones, interpretaciones que pueden conducir al error, claro, el clínico pueda encontrar ahí lo que necesita, primero para saber por qué tiene que hacer los cambios y segundo, cómo hacerlos en su práctica Aquí clínica. Los distribuidores son Interbooks. ¿Y en Costa Rica? En Costa Rica es un distribuidor que se llama, el distribuidor se llama el señor Elkin, no recuerdo el apellido, Restrepo creo que es, pero también a través de la propia editorial. Hay distribuidores en toda Latinoamérica, en Europa también, pero la propia editorial tiene también su sistema de distribución. Se pueden adquirir pidiéndolos también directamente a la casa editorial en Amolca, www.amolca.com. Muy bien. Excelente. Bueno, señores. Pero a la doctora hay que preguntarle algo esencial. ¿Usted es creyente de algo? Cuéntenos un poquito de eso. Muy bien. Creo en Dios. Soy una libre pensadora. Soy una buscadora. Siempre he tratado de leer y de informarme lo suficiente para, en una escalera ascendente del conocimiento, tener acceso a información superior. No soy dogmática,
no practico ninguna religión, pero soy una buscadora de la verdad y creo que la verdad siento que eso es algo que nosotros podemos percibir en nuestro interior con la intuición que nos da la vida, nos da esa cualidad de poder intuir cuál es lo que es distinguir lo verdadero de lo falso y que el conocimiento se acepta siempre desde el corazón hacia afuera y nunca de afuera hacia adentro. Creo que la búsqueda de la verdad, que sería tal vez lo más importante y trascendente en la vida de cada ser humano, descubrir cuál es tu verdad y el rol que viniste a cumplir en esta encarnación, es una puerta que se abre desde adentro hacia afuera. Creo en Dios. Sí, creo en Dios. Llámese Dios, llámese energía universal, llámese arquitecto del universo o llámese como se llame. Creo que hay una mano creadora en el universo tan perfecto que los seres humanos lamentablemente muchas veces nos encargamos de destruir. Doctora, yo creo que una sola entrevista no nos daría el tiempo para descubrir qué usted tiene, porque no sé si se lo comenté ayer cuando en nuestras investigaciones hablábamos con su esposo, creo que a él se lo comenté. Ese doctor tenía una cara de amor, unos ojos de admiración, ilusión sorprendentes, que ojalá cualquier persona compartir la vida con alguien que tenga esos sentimientos que tiene su esposo por usted. Y es por algo. Y hoy evidenciamos un poquito ese algo. Pero creo que nos faltarían varias entrevistas para poder descubrir lo que él ha descubierto en todos estos años. Ay, muchísimas gracias por decírmelo. Tal vez me gustaría, si me permiten, sí, claro, terminar dedicándoles una canción. No, un momentito, que este podcast tiene la parte favorita del doctor Beltré. Bueno, yo tengo aquí lo siguiente. La mejor decisión que tomé ha sido la relación que he trabajado con ella. La admiro mucho. El doctor Fernández, su esposo. Muchísimas gracias. Gracias. De corazón. ¿Tú sabes, doctora, que nosotros... pero yo entiendo que también usted tomó la mejor decisión, porque ahorita usted hablaba de que usted viene de una familia donde su madre era machista, ¿verdad? Más que su padre. Y nosotros vivimos en una sociedad que lamentablemente... Ya las cosas han ido cambiando, pero todavía nosotros tenemos muchos hombres machistas que cuando la mujer busca superarse, no lo permiten. Entonces, algo que la doctora no nos ha contado es que ella se fue a hacer, se iba por temporada a hacer una maestría en Noruega, ¿verdad? Así es. Y su hijo más pequeño tenía 1 año. Y al doctor le tocaba quedarse... Con los 4 niños. Con los 4 en ese momento. Así es. Que la dicha ha sido de ambas partes, ¿verdad? Sí, y el apoyo de él hacia mis proyectos ha sido también incondicional. Yo no podría nunca haber logrado profesionalmente en la vida lo que he logrado si no fuera por el apoyo incondicional que me ha brindado. Muy bien. Qué bueno. Doctor, nosotros siempre para cerrar hacemos 5 preguntas sin juicio. Usted sabe que esta es la muela del juicio. Claro, entonces, estas son las preguntas sin juicio. Para salirnos un poquito ya de los temas de odontología. ¿Qué significa sin juicio? Bueno, que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. O sea, preguntas así locas. Exactamente. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Así, ¿qué le gusta más, bailar o sentarse a comer? Ay, no, bailar. ¿Y qué ritmo le gusta? Pues en realidad me gusta todo. Me gusta bachata, me gusta bolero, me gusta cumbia, me gusta salsa. Me gusta, la música es parte... Y el folclore, ¿verdad? Y por supuesto el folclore. Es parte esencial de mi vida. Claro que sí. Ok. ¿Playa o montaña? Playa. Doctora, con usted come, por ejemplo, usted se sienta a comer. ¿Usted es más de comer saludable, de ensalada y eso? ¿O le gusta más por el lado de las carnes y ese tipo de cosas? Bueno, yo no como carnes rojas desde hace 40 años. No como cerdo ni res. Pues de ahí no me queda más remedio que tratar de cuidar la línea y que comer mucha ensalada. Estoy casada con un vegetariano. Entonces, la cercanía con los alimentos
saludables es inminente. Inminente, soy comelona. Soy de buen apetito. Sí. Entonces tengo que cuidarme para mantener la línea. Lo que sí no soy es golosa. Okay. No, dulce no es mi problema. Mi problema es el arroz y los frijoles o habichuelas. Me encantan. Doctor, entonces sabemos que usted compone, canta, baila. Nosotros aquí habríamos preparado esto para que usted haga las 3 cosas. Ya, no, porque no va a componer ahora, pero... No, pero la doctora, exacto, pero nos gustaría que nos deleite con una de esas canciones. Una de sus canciones, por favor. Así, aquí nomás. Sí, aquí nomás, así a capelita. Muy bien. Les voy a cantar un fragmento, porque es una canción larga, que de una provincia que queda en el Caribe, que compartimos con ustedes, que es la provincia de Limón. Y mi canción se llama Limón, pedacito de pambón. Uh-huh. El pambón es un pan especial que hace la población autóctona de esta zona, que es la raza negra. Entonces, el ritmo de la canción es un tambito, que es un ritmo costarricense. Limón, limón, me has robado el corazón. Limón, limón, pedacito de pambón. Pedacito, pedacito, pedacito de pambón. Pedacito, pedacito, pedacito de pambón. Hey. El sol brilla en las trencitas de tu gente de color. Sus sonrisas son tan amplias como inmenso el ancho mar. En tus verdes bananales se trabaja con pasión y tu belleza exuberante quita la respiración. ¡Cuánto talento! Mujer completa, ofrézcome. De verdad, doctora, que muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por venir a la República Dominicana a compartir su conocimiento, a dar esa apertura de que la podemos sentir nuestra, como quien dice. De verdad que sí, la hemos sentido así en todos estos días que usted ha estado en el país, compartiendo todo sus conocimientos y también para que las personas sepan de su libro, que es una de sus grandes obras. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer. Me he sentido como en casa con ustedes. Qué bueno. Les agradezco mucho la oportunidad también de poder mostrar pues algo de lo que normalmente no hablo en público. Claro. Les agradezco muchísimo la oportunidad. O sea que todos los estudiantes de la doctora durante toda su trayectoria como académica, ¿verdad? Van a conocer un poquito más a fondo. Ay, doctora, de usted. ¿Verdad? Muchas gracias por acudir a esta entrevista. O sea, las puertas están abiertas porque necesitamos muchas entrevistas más con usted y que definitivamente, como le dije ayer, lo que se enseña con el corazón es lo que se queda. Gracias por eso. Muchísimas gracias. Excelente. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden, @La Muela del Juicio Podcast. @La Muela del Juicio Podcast Internacional. Ahora sí, estamos a nivel internacional. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Si te gustó, compártela, dale like. Todo lo que conlleva a las redes sociales de hoy en día. Un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio.